Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica Luis Vacas Torres Esmeraldas de la carrera Contabilidad y Auditoría de la asignatura Ética Profesional. En esta historieta le vamos a narrar sobre el tema Ética y Liderazgo. Hola, les saluda García Bautista Marcos, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, perteneciente al proceso de titulación. Hoy les traigo un tema que titula El verdadero liderazgo político. Está integrado por dos personajes, Marta y Saulo. Empezamos. Saulo: hola Marta, ¿cómo estás? Marta: hola Saulo, bien. Te quiero hablar de un tema que me parece interesante. ¿Sabes qué trata el liderazgo político? Saulo: no Marta, me gustaría saber. Cuéntame más. Marta: un líder con orientación política es el que procura espacio y poder para la organización. Genera alianzas y coaliciones. Si es necesario, utiliza la presión o la coherencia. Saulo: qué buen tema, Marta. ¿Te parece si seguimos hablando luego? Marta: claro, Saulo. Cuídate. Adiós. El siguiente tema: tareas de un líder. Marta: hola Saulo. ¿Qué tal? ¿Será que me puedes aclarar algo? Saulo: claro que sí, Marta. ¿En qué te puedo ayudar? Marta: cuando se forma parte de un grupo de trabajo siempre se elige un líder. Entonces me pregunto, ¿cuáles son las tareas de un líder? Saulo: muy simple, Marta. Crea una fuerza colectiva, elige una política de cooperación, ayuda a interpretar los eventos, elige los objetivos más significativos. Siguiente tema: ¿cómo emerge un líder? Marta: Saulo, ¿sabes cómo emerge un líder? Saulo: sí, Marta, sé algo del tema. Marta: ¿me podrías compartir un poco de tu conocimiento? Saulo: claro, Marta. Un líder emerge de la sociedad por su propia voluntad de poder, evidencia en cualquier situación, tiene la necesidad vital de ponerse al frente de cualquier situación que entraña la resolución de conflictos. Siguiente tema: el líder y sus cualidades. Hola Saulo, ¿cómo estás? Saulo: aquí Marta, con ganas de compartirte algo. ¿Sabes cuáles son las cualidades de un líder? Marta: no, Saulo, se me hace un tema interesante. ¿Será que me cuentas? Saulo: claro, querida, simple. Motiva a su equipo de trabajo para ser un buen líder. Centra en el desarrollo del equipo. Comunica de manera eficaz como líder de equipo. Demuestra gran inteligencia emocional. Demuestra habilidades para resolver problemas. Respeta a los demás. Lo que no es y no debe ser nunca un líder. Hola Saulo, ¿qué tal? ¿Me podrías ayudar en algo? Claro que sí, Marta. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo es posible que un líder que ocupe la presidencia sea un aventurero y que piense que por encima de él no hay nada? Muy sencillo, Marta. A eso le llamamos un falso líder. Ocupó esa presidencia llevándole ventaja a sus oponentes utilizando trucos y artimañas. De liderazgo político. Saulo, ¿sabes algo de liderazgo político? Sí, Marta, he escuchado hablar un poco. ¿Podrías decir que has escuchado?
Claro, Marta, he escuchado que el liderazgo político descansa en ciertos supuestos fundamentales acerca de la manera como las personas se comportan en la compañía. Fuerzas divisorias. Marta, ¿me podrías decir cuáles son las fuerzas divisorias que disputan las compañías? Con mucho gusto, Saulo. Las fuerzas divisorias son el egoísmo y búsqueda de poder, competencia por recursos escasos, especialización por competencia externa y conflicto entre especializadas, el egoísmo y la búsqueda del poder. Hola Saulo, ¿cómo estás? Aquí Marta, un poco desconcertada con las personas que quieren abusar del poder que tienen. Sí, Saulo, la pericia les da el poder para controlar la información importante de la empresa. Tienes razón, y además todos quieren acumular el poder porque para ellos el poder es tener dinero en el banco. Especialización y fragmentación de la autoridad. Buenos días, Marta. Aquí está el informe que me pidió, pero quedé un poco desconcertada por la conducta interesada que tienen los líderes. ¿Me pueden aclarar ese punto, por favor? Claro, Saulo. Los líderes políticos no ven esa conducta interesada como una aberración o una enfermedad, sino que la ven como una realidad de la vida organizacional. En esta sesión vamos a hablar sobre la locatitis. Marta se acerca a Saulo y Saulo, al ver que Marta estaba agobiada, le pregunta: ¿qué te sucede, Marta? Y Marta le responde: lo que sucede es que hay compañeros que tienen convicciones honradas, pero se dejan llevar por su propia visión y generan contradicciones. Donde Saulo le responde: sí, predominan los intereses, egoísmo, y esto genera conflicto entre los compañeros y las unidades. Entonces Marta le responde a Saulo y le dice: claro, convirtiéndose en personas burocráticas y inflexibles. Donde Saulo le responde: sí, ya hay que se busca personas con seguridad, pero ellos al no ver el cambio, lo que ellos tienen como resultado es una inseguridad. Y Marta le responde: sí, esto hace que las empresas no tengan nuevas estrategias. Y Saulo le dice: por la rapidez con que evolucionan las cosas, hay compañeros con inseguridades, y eso provoca incertidumbres, cambios y amenazas dentro de la empresa. Muchas se sienten cómodos, realizados con tareas comunes, le dice Marta. Y donde Saulo le dice: claro, solamente reduce la capacidad de su trabajo. Y Marta le dice: suelen decir, yo cumplo con mis cosas y no cumplen con nuevas estrategias. Y Saulo le dice: sí, suprimen el trabajo y simplemente evaden las responsabilidades. Marta le dice que se siente satisfecha al seguir con su trabajo, pero muchos se sienten muy satisfechos con seguir con los mismos y no tener cambio. Y Saulo le dice que por eso hay personas que pierden oportunidades. Marta le responde: claro, dirigir con eficacia es lo importante en una empresa, pero muchos compañeros no lo entienden. Se deben motivar a cada uno de los compañeros, le dice Saulo, pero tienen que buscar una solución para el conflicto que hay dentro de la empresa. Donde Marta le dice: ¿y quién gestiona para resolver el conflicto que tenemos en la empresa? Y Saulo le responde: los gerentes. Es una tarea muy básica para ellos y son quienes ellos deben de cumplir con esta responsabilidad. Y Marta, ya contenta, le dice: la vida gerencial es complicada, pero deben de seguir con su trabajo. Y Saulo finalmente le dice: sí, pero los gerentes son los que deben de trabajar y dirigir este tipo de conflictos, problemas e inconvenientes que hay dentro de la empresa. Pero para esto están los gerentes, para solucionar los conflictos que hay dentro de la empresa. Hola Marta, ¿estás ocupada? No, Saulo. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sabes qué beneficios trae comportarse en forma no amenazadora? Sí, claro. En primer lugar, al inspirarle confianza a los empleados, los gerentes tienen la oportunidad de escuchar información vital y franca, y criterios y hasta corazonadas acerca de las políticas y la sustancia de cuestiones claves. Y en segundo lugar, los gerentes obtienen mejores respuestas de 2 preguntas críticas. ¿Tengo suficiente información y de suficientes fuentes para evaluar los hechos y políticas de la situación?
Gracias, Marta. Ahora entiendo lo que es una forma no amenazadora. Marta, hablemos un poco de lo que es la comunicación informal. Sí, me parece perfecto. Es un tema muy interesante. ¿Sabías que la comunicación informal son canales que se utilizan tanto para enviar como para recibir información con un bajo perfil? En serio, Saulo. Ahora entiendo por qué los gerentes pueden reducir la necesidad de tomar decisiones formales si se valen mucho más de los canales de comunicación informal. Por esa razón, las decisiones más difíciles casi siempre afectan la carrera y la autoimagen de los empleados. Sí, claro, porque muchas veces las decisiones son tomadas por un alto ejecutivo al actuar de modo informal y en privado. Ahora sí, me quedó claro lo que es la comunicación informal. A mí también. Marta, me parece importante que sepas qué es el empoderamiento. Saulo, ¿qué es el empoderamiento? Marta, el empoderamiento se lo puede definir como el uso consciente y deliberado de las posibilidades del ser humano dirigido hacia una meta o un logro. Es la capacidad individual de diseñar el presente. Interesante. Entonces, el empoderamiento quiere decir que las personas usan sus recursos disponibles para cumplir sus metas. Sí, Marta. Por eso es que el empoderamiento se puede ejercer a través de la expansión de las capacidades de aprendizaje. Me quedó claro lo que es el empoderamiento, Marta. Marta, ¿qué sabes de la ética actual? Saulo, la ética actual representa las creencias tradicionales, las normas sociales y los valores comunes de la sociedad. Marta, pero hay que tomar en cuenta que en un mundo que cambia a ritmo agigantado, las creencias comunes dejan de ser comunes y también empiezan a globalizarse. Así es, Saulo. Gracias por la información. Luego de la era Poserón se necesitan más directores éticos. Hola Valeria, ¿cómo te va? ¿Qué tal te pareció la clase? Hola Luis, sí. La clase estuvo bien, pero me quedaron algunas dudas. Sí, dime, ¿podría ayudarte en algo? Entonces, ¿cuáles son tus dudas? Se dice que luego de la era Poserón se necesitaron más directores éticos. ¿Por qué? La sociedad estadounidense sigue discutiendo activamente la causa del caso Enron. Sin llegar al fondo será difícil prevenir situaciones similares. En Enron, la séptima empresa más importante de la economía estadounidense, tuvo complicidad con una de las más importantes empresas auditoras del mundo. Entonces, ¿qué está fallando? La mayoría de los ejecutivos de Enron había egresado de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos. Su educación gerencial era impecable. Por otra parte, no pertenecían a la clase necesitada. Sus remuneraciones los situaban entre los mejores pagados de ese país y del mundo. Es obvio que aquí existe un fallo ético de grandes proporciones, no era solo de individuos. La consecuencia que la enseñanza resultó muy débil, pero hubo más, señala. No solo se enseñó, sino que al enfatizar en la enseñanza, el lucro y otros objetivos similares, sin desarrollar las responsabilidades comunitarias del gerente, se producen incentivos perversos. Ciertamente, los valores éticos deberían enseñarse desde los primeros estadios educativos en el ámbito familiar y la sociedad debería jerarquizarlos y cultivarlos. Haberlo hecho así es parte de la explicación principal de por qué un país como Islandia es el líder mundial de la tabla de transparencia internacional. No tiene corrupción y lo mismo sucede con el bloque de países nórdicos como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Sin embargo, la responsabilidad de las escuelas o facultades donde se preparan gerentes es clave. Por otra parte, no se trata solo de remarcar que no se debe caer en corrupción, sino educar para la responsabilidad social empresarial. América Latina tiene graves problemas en este campo, junto a la conocida corrupción en sectores públicos. Son innumerables los casos de corrupción corporativa. Con los países empobrecidos es un poco ilusorio pretender borrar la corrupción que se encuentra reforzada por el poder que se llama dinero. Y el dinero
dinero que llama al poder, y el Estado se abastece de los intermediarios de puestos y empleos de dinero y de privilegio de leyes que lo permiten negociar la disolvencia de su red. Gracias chicos, fue un placer dialogar con ustedes. Sí, es verdad, gracias por aclarar mis dudas. Yo encantado de poder dialogar y aclarar sus dudas. Continúo con el relato de nuestra historieta bajo el tema ¿qué es el liderazgo? Estaba Marta muy cómodamente leyendo. A esto se acerca Saulo y le saluda. Hola Marta, gusto en verte, ¿qué haces? Hola Saulo, responde Marta, aquí revisando cierta información sobre el liderazgo. Saulo, muy entusiasmado, le dice, ¿revisamos juntos? Por supuesto, dice Marta, y le invita a sentarse. A esto dice Marta, ser un líder es una gran responsabilidad, ya que prácticamente te toca hacer todo. No, Marta, responde Saulo. El liderazgo es dirigir, es ir a la cabeza, para mostrarle a tus seguidores el camino, para guiarles. Hay que distinguir dos cosas, dice Saulo. ¿Quiénes son los líderes y quiénes son los gerentes? Pero sí es lo mismo, dice Marta. Los dos buscan cumplir metas y tener éxito en todo lo que realizan. Te explico, le dice Saulo. Los gerentes planean, elaboran presupuestos, organizan todas las tareas para cumplir con los objetivos. Los líderes también realizan lo mismo, dice Marta. Sí, pero un líder crea visiones, inspira, se compromete e infunde compromiso a sus seguidores. Es verdad, dice Marta, y más cuando ese compromiso va acompañado de valores. Exactamente, le responde Saulo y le pregunta, ¿qué valores se admiran más de los líderes? A esto contesta Marta, considero que es la honestidad, la visión, la justicia, la inteligencia. Cierto, le dice Saulo, y no es de sorprenderse que la honestidad es siempre el valor más importante. Sí, le responde Marta, cuando una persona es honesta, piensa, dice y actúa con coherencia. Así es, le dice Saulo, permitiéndole ser ético en lo que realiza. Pero, ¿cómo aplico esto a mi liderazgo? Le dice Marta. Si te dice que un líder nace y no se hace. Mira, le dice Saulo, el liderazgo no es limitado, sino predominante y también se genera de las experiencias propias. Entonces, ¿quiere decir que el liderazgo está en todas partes? Desde el gerente hasta el guardia, responde Marta. Por supuesto. Ser líder no es quien tenga más poder, sino quien resulte ser un verdadero ejemplo de inspiración, le responde Saulo. Marta, muy inquietante, le pregunta a Saulo dónde encontrar los materiales humanos que producen tales líderes. Saulo le pone el ejemplo del autor Maslow, quien ofrece los desafíos y pistas en su jerarquía de las necesidades humanas. Marta le dice, ¿y esto qué tiene que ver con el liderazgo? Entonces Saulo le explica. Conforme el ser humano satisface las necesidades más básicas, como alimento, surgen necesidades más elevadas. Entonces, estas son como escalones, le dice Marta. Es por ellos que muchos se sienten cómodos y se rehúsan a salir de esa zona de confort, comenta Marta. Sí, le dice Saulo, muchos no creen en su potencial, pero los líderes buscan la autorrealización propia y de quienes ellos dirigen. Es que muchos se sienten amenazados con los cambios constantes, le dice Marta. Así es, Marta, y eso suele pasar en la vida organizacional. Sí, Saulo, muchas veces vemos personal muy capacitado, con magníficas capacidades interpersonales, pero al proponerles que ocupen un cargo de jerarquía, lo rechazan, expresa Marta. Claro, y surge esa gran interrogante en las organizaciones, dice Saulo. ¿Cómo contribuir al desarrollo de individuos íntegros y completos? Sin duda, un trabajo en conjunto, no solo en busca del bien propio, expresa Marta. Bueno, Marta,
Me marcho. Fue un gusto charlar contigo. Se despide Saulo. Marta, muy agradecida por la ayuda y por haber compartido con ella. Me retiro. Cuídate, le dice Saulo y se va. En esta parte vamos a hablar sobre la ética y liderazgo corporativo. Una vez que la empresa tuvo una reunión, Marta y el gerente se reunieron y donde el gerente le dio a conocer a Marta que le da mucho gusto que sus responsabilidades como liderazgo ya lo estén tomando. Donde Marta le indica al gerente que es de mucha ayuda que cada uno de los participantes de la empresa sean capacitados, sabiendo que ellos tienen el mismo común para la empresa. El gerente le da un consejo a Marta diciéndole: lo que les va a hablar bien de un profesional es que tengan la ética, responsabilidad y honestidad y van a ser grandes profesionales. Y Marta le dice que tiene mucha razón el gerente, indicándole que como empresa van a ser mejor a futuro y van a ser liderados más adelante. Gracias.